Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las presentaciones que hemos venido realizando de nutrición basada en evidencias. Mi nombre es Marcos Galván y hoy vamos a hablar del diseño de preguntas para la práctica de nutrición basada en evidencias. La primera situación que debemos señalar es que para poder iniciar en esta práctica de nutrición basada en evidencias es necesario tener un poco de curiosidad. Dicen que el motor más potente para el aprendizaje es la curiosidad y a partir de ello tenemos un sinfín de posibilidades a efecto de poder, a partir de la observación, generar preguntas. Y eso es muy relevante. Lo que debemos recordar es que la nutrición basada en evidencias se puede resumir en 5 pasos. Partimos evidentemente de un problema nutricional que queremos resolver a partir de la evidencia científica y nuestro primer reto es formular una pregunta. Nosotros sabemos que seguimos el modelo PICO, más adelante vamos a ver el acrónimo. El número 2 es buscar la evidencia, el número 3 evaluarla críticamente esa evidencia, el 4 aplicar las decisiones y finalmente evaluar todo el proceso para conocer qué tanto hemos podido dar respuesta a esa pregunta inicial. Esta aplicación entonces de la nutrición basada en evidencias, generalmente en el campo de la salud y de la nutrición, pues podríamos decir que al menos tiene 2 aplicaciones, una que es la clínica y la nutrición poblacional. Por supuesto que hay preguntas que podrían ser muy específicas, por ejemplo, del área de servicios de alimentación, que también podrían contestarse con la metodología de nutrición basada en evidencias. También debemos indicar que esta aplicación de la nutrición basada en evidencias nos puede ser útil, dice, evidencia para evaluar el estado de nutrición, es decir, podemos hacer preguntas de tipo diagnóstico. Para mantener el estado nutricional, es decir, la prevención, y la utilización de la nutrición como arma terapéutica capaz de modificar por sí misma la evolución de una enfermedad. Y entonces estamos en las preguntas de tratamiento. El acrónimo PICO, como ya lo hemos comentado en otras sesiones, la P corresponde al paciente, que puede ser grupos de edad, puede también ser incluso un estadio de la enfermedad muy específica, la morbilidad, y a partir de ella es que surge la pregunta. En relación a la I está la intervención, y puede ser para evaluar tanto factores pronóstico, agentes etiológicos, pruebas diagnósticas, y el C que es comparar con aquella otra alternativa de intervención o estudio, como tratamiento habitual o placebo, o ausencia de un factor de riesgo o agente etiológico. Y las outcomes, que es el resultado o la variable respuesta que esperamos nosotros encontrar un resultado tanto en su eficacia o en su pronóstico o en su validez. En el tema de las preguntas, tenemos que comentar que estas surgen a partir de 3 elementos muy importantes. Uno que es la información proveniente evidentemente de fuentes confiables. Hoy estamos tratando de que nuestra red nube, como un grupo en la red social Facebook, pues pueda tener un papel importante para generar más preguntas en nutrición basada en evidencias. El otro elemento importante es la experiencia, es decir, qué pasa en nuestra práctica cotidiana. La experiencia no necesariamente tiene que ver con doy consulta, sino a partir de la observación, a partir de lo que motiva a las personas incluso a realizar ciertas conductas que desde el aspecto de una vida saludable tal vez no sea lo más recomendable. Y ahí es muy relevante el contexto, en dónde estoy haciendo esa pregunta. Entonces yo tengo que considerar al menos la información científica, la experiencia y el contexto donde quiero dar respuesta a esa pregunta. Generalmente tenemos preguntas que están centradas ya sea en el interés del investigador o en el estudiante, pero que pueden ser preguntas que no nos motivan, no son el motor que nos empuja a buscar una respuesta. Y lo que hoy sabemos es que sin emoción no hay aprendizaje. Si la pregunta nos debe motivar.
nos debe emocionar. Debemos ser capaces de imaginar posibles respuestas que posteriormente podamos dar evidencia científica de lo que está ocurriendo. Lo que hoy sabemos también es que la medicina basada en evidencias, pues de alguna manera está muy relacionado con el aprendizaje basado en problemas. Que en general contesta, ¿qué necesito hacer? El aprendizaje basado en problemas, y la medicina basada en evidencias nos responde, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Es decir, que hay una ventaja desde el punto de vista de la nutrición basada en evidencias. Si continuamos buscando de dónde surgen estas preguntas, pues existen elementos en todas partes. Aquí hay una pregunta, ¿la mujer embarazada debe comer por 2? Y podemos buscar evidencia científica para dar respuesta a esto, aunque generalmente pues estamos llenos en general de muchos mitos que debemos ir poco a poco avanzando para esclarecer cuál es una respuesta basada en evidencia científica. Aquí, por ejemplo, ¿necesitamos comer glucosa o carbohidratos para sobrevivir? ¿O podríamos extraerlo de otros componentes? Antioxidantes, la fuente de la juventud. ¿Cuántos anuncios vemos todos los días sobre el consumo de antioxidantes y uso de antioxidantes para mejorar algunos aspectos, incluso de estética, pero que muchos de ellos no tienen ninguna evidencia científica? Bueno, seguimos, ¿no? Y entonces, ¿de dónde surgen las preguntas? Lo que sabemos es que podemos tener muchas posibilidades de preguntas. Esas puertas que están ahí representan todas las posibilidades que tenemos. Sin embargo, cuando no tenemos bien generada la pregunta, pues hacen el símil de puertas cerradas. ¿Cómo puedo dar respuesta a algo de lo cual no he generado una pregunta? De tal modo que cuando yo empiece a abrir esa puerta, poco a poco empieza a ver la luz que ilumina esa pregunta que tengo sobre un tema o un problema. Lo que también tenemos que ser muy precisos es que generalmente desde nuestro conocimiento, pues lanzamos preguntas generales. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la prevalencia esperada de obesidad en una determinada zona básica de salud? ¿Y esto será una pregunta o realmente es una duda que tiene el investigador? Aquí, por ejemplo, le está traducida una pregunta específica. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del índice de masa corporal respecto al porcentaje de grasa para diagnosticar obesidad en la población adulta con diabetes? Una diferencia tremenda entre lo que puede ser una pregunta general y una pregunta muy específica. Aquí tenemos otro ejemplo de pregunta general. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la anemia en mujeres embarazadas? Esta respuesta, generalmente, si busco un poco de literatura, voy a poderme dar cuenta de cuál es ese origen de la anemia. Aquí tenemos la pregunta específica. En mujeres embarazadas con anemia atendidas en los centros de salud de primer nivel, la utilización de sulfato ferroso y la consejería nutricional mejoran el cumplimiento terapéutico y el grado de control de la anemia. Estamos generando preguntas muy específicas que surgen a partir de lo que conocemos, de la observación, de nuestra experiencia y de la evidencia científica. Aquí tenemos otra pregunta general. ¿Cuál es el tratamiento nutricional de las hiperlipidemias? Bueno, aquí una pregunta específica sería, en pacientes adultos con hiperlipidemias, una dieta reducida en grasas saturadas en comparación con dieta normal tiene un efecto en la disminución de colesterol, LDL y aumento de HDL. Es decir, hay una diferencia muy importante. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una pregunta, tengo que irme a leer al respecto para que eso clarifique mi posibilidad de realizar esa pregunta. Aquí hay algo muy relevante que más tarde vamos a pedir que se haga una actividad sobre eso, sobre cómo estas preguntas, utilizando el acrónimo PICO y también el PICOT, que para eso hay una lectura específica,
Lo que necesitamos saber es que tenemos preguntas de tipo diagnóstico, preguntas de tipo pronóstico, preguntas de tipo tratamiento. Aquí en el tipo diagnóstico tenemos, por ejemplo, cuál es la validez de la serología mediante pruebas rápidas en el diagnóstico de la infección por COVID-19. Una pregunta muy vigente, actual, donde la P, que es paciente, pues son aquellos que tienen sospecha clínica de COVID-19. La intervención, pues es la prueba, ¿no?, de serología. La comparación, pues tendría que ser un patrón de oro diagnóstico, que en este caso, pues es la prueba de PCR, y el resultado es la sensibilidad y especificidad. ¿Cuál de ellas es más sensible, más específica? En relación con el pronóstico, o aquellas preguntas de tipo pronóstico, aquí tenemos una donde dice, ¿se puede predecir la insuficiencia renal en pacientes diabéticos? Es decir, podemos saber en qué momento un paciente diabético va a presentar insuficiencia renal. Bueno, lo que hoy sabemos es que uno de los elementos clave para el control de la diabetes, pues es un indicador muy relevante, es la hemoglobina glicosilada. Aquí, por ejemplo, adultos con diabetes por arriba de 8, pues son adultos que no están en control de la diabetes, tendrían que estar abajo de 8. La intervención puede ser una dieta baja en hidratos de carbono y actividad física en comparación con una dieta normal, y el resultado, la incidencia de insuficiencia renal. Este es un estudio pronóstico que diría que si aplicamos dieta baja en carbohidratos y actividad física en pacientes que están descompensados o desequilibrados en su control, en comparación con los que solo les daríamos dieta normal, en el largo plazo podría disminuir su incidencia de insuficiencia renal. Es un supuesto, es una hipótesis, pero por eso es una pregunta de tipo pronóstico. Por otro lado, cuando hablamos de tratamiento, que es donde están los ensayos clínicos aleatorizados, una pregunta es ¿cuál es el mejor tratamiento para la obesidad infantil? Actualmente, con la literatura que tenemos, podemos decir que niños que tienen obesidad, pues no solamente debemos seguir una intervención basada en alimentación saludable y activación física, sino que además tenemos que ponerle un componente de modificación de la conducta. Y hay muchas teorías psicológicas detrás que podemos utilizar o psicopedagógicas. Podemos hacer la comparación solo con aquellos niños que llevan alimentación saludable y actividad física, y entonces el elemento que haría distinta esta intervención es la modificación de la conducta. Si tendríamos tratamiento 1, tratamiento 2. Y el resultado podría ser desde variables intermedias como hábitos saludables y disminución de la grasa corporal o del índice de masa corporal o cualquier otro indicador que estaríamos pensando. Y hay otro tipo de preguntas, está la pregunta de tipo etiológico, es decir, ¿a qué se debe la enfermedad? Aquí pues una muy interesante, donde dice, ¿el exponerse a benceno produce leucemia? Lo que sabemos es que sí. ¿En qué tipo de pacientes? Bueno, actualmente se sabe que es en adultos y en niños. Y sobre todo se ha identificado en la exposición pasiva al tabaco, pero también en desechos industriales. Deben saber que en el corredor industrial Tula-Tepeji, donde circula una gran cantidad de desechos tóxicos o desechos industriales, pues hay una producción de leucemia muy importante. De hecho, se ha identificado que en la ribera del río Tula, pues los casos de leucemia son muy frecuentes. Y esto lo deberíamos comparar en relación con la no exposición, y el resultado pues sería la incidencia de leucemia. Y estamos entonces ahí frente a una pregunta de tipo etiológico. En relación con la prevención, esta es una pregunta que yo estoy generando, de hecho estoy sugiriendo que existan preguntas de tipo prevención. No me ajusta la pregunta de tipo pronóstico donde ya está la enfermedad, ¿no? De hecho, el pronóstico es cómo va a evolucionar en el desarrollo de la enfermedad. Aquí lo que queremos es evitar la enfermedad. Por eso hicimos esta pregunta, limitar el consumo de carnes rojas y procesadas y comer más frutas y verduras, ¿disminuye el riesgo de cáncer colorectal? Tenemos nuestra población, que serían los pacientes en riesgo,
La intervención, que sería el consumo de carnes rojas y procesadas, un bajo consumo, alto consumo de frutas y verduras. La comparación sería todo lo contrario, es decir, un consumo alto de carnes rojas y procesadas y un bajo consumo de frutas y verduras. Y el resultado estaría medido por menor riesgo de cáncer colorectal. Ahora, ¿con qué tipo de diseño de estudio puedo contestar cada una de estas preguntas? Y esa es nuestra segunda lámina. Tenemos acá los tipos de preguntas y tipos de estudio más apropiados para dar respuesta a estas preguntas. Por un lado, tenemos la eficacia de una intervención, es decir, un tratamiento, ¿no? Las preguntas de tipo tratamiento, donde pueden ser respondidas con ensayos clínicos aleatorizados, controlados. También tenemos preguntas de la validez de pruebas diagnósticas o preguntas de tipo diagnóstico que lo podemos hacer a través de estudios transversales o de corte. Por otro lado, también tenemos preguntas de tipo pronóstico que pueden ser, podemos darles una respuesta con estudios de corte y también con algunas reglas de predicción clínica. Tenemos las preguntas de tipo etiológico con estudios de casos y controles y también de cortes. Y tenemos una muy relevante que es la de prevención, donde los estudios de corte sin duda nos dan una de las mejores evidencias, los transversales también, y los ensayos clínicos serían también muy potentes. En algunos casos yo me atrevería a decir que para el caso de la prevención, los ensayos experimentales en animales podrían resultar una buena propuesta, dado que lo estamos haciendo en la medida preventiva, ¿no? De evitar. Sin embargo, pues todavía yo creo que hace falta seguir dando sustento para ver si podemos hacerlo. Por otro lado, tenemos creencias, actitudes y expectativas, es decir, preguntas de tipo cualitativo que podríamos darle respuesta con investigación cualitativa. Así que vamos a aceptar el reto de que cada uno de nosotros genere sus preguntas y nos generen preguntas de tipo diagnóstico, de tipo pronóstico, de tipo tratamiento e intervención, de tipo etiológico y de prevención. ¿Cuáles son las conclusiones de esta sesión? Uno, el primer paso para la práctica de nutrición basada en evidencia es realizar preguntas que sean contestables, ¿no? Es decir, que tengamos un sustento para poder generar esa pregunta. Dos, que las preguntas se hagan considerando la experiencia, la información científica y el contexto. Tres, que las preguntas generales ya tienen respuesta, por lo que generalmente son dudas personales, por lo que deberemos hacer preguntas específicas. En el modelo PICO, por supuesto. Y diferenciar las preguntas para saber si son de tipo diagnóstico, pronóstico, tratamiento, etiología, prevención y aquellas preguntas de tipo cualitativo. Y además, ¿con qué tipo de estudio puedo responder estas preguntas? Ese es el desafío, aprender no solamente a hacer preguntas, sino saber de qué tipo lo estoy haciendo y con qué tipo de estudio puedo responderlas. Eso sería todo por esta ocasión. Continuaremos en las próximas sesiones. Muchas gracias.